Igualdad también en la empresa peruana, sobre todo la vulnerabilidad en países de Latinoamérica y países que han estado también con la lacra del feminicidio. Se ha demostrado una y otra vez que hemos de empoderar a mujeres y niñas porque son ellas también las que, como agente multiplicador, van a cambiar la sociedad, van a promover un desarrollo económico, un desarrollo también social en países pequeños, países más pobres, pero que también van a ser la clave de nuestro futuro. Por lo tanto, un agradecimiento a la señora Ana María Choquehuanca, congresista de la República entre 2016 y 2019, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entre el 17 y el 18 y presidenta de la Asociación de Gremios de Pequeña Empresa PYME en Perú durante el periodo del 2020 y 2022. Por lo tanto, está en pleno auge y es un placer contar con ella como a ponencia también ya final de este congreso. Ana María, un placer tenerla con nosotros. Adelante. El tema que voy a desarrollar el día de hoy trata sobre las políticas de igualdad en Latinoamérica. Y todos sabemos que América Latina se caracteriza por ser una de las áreas del mundo con mayores niveles de desigualdad de género. Eso no es ningún secreto para nadie. Sin embargo, en la mayoría de los países se ha avanzado de manera importante en el diseño de políticas de igualdad que benefician a las mujeres y que favorecen su participación en el contexto social y económico. La legislación y las normativas que promueven la igualdad de género y la protección de la mujer frente al maltrato permiten que América Latina se adhiera al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de Naciones Unidas, que busca poner fin a la discriminación y violencia femenina y empoderar a las mujeres y a las niñas. Recordemos que la Asamblea de la ONU aprobó el 25 de septiembre de 2015 el documento Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a cumplirse entre enero de 2016 y diciembre de 2030. En la publicación de igualdad de género mediante políticas públicas en estados inclusivos en el marco de la Agenda 2030 se autodefine, por una parte, como plan de acción que pretende favorecer a las personas y al planeta con prosperidad y paz universal. Y por otra parte, como una ambiciosa nueva agenda universal en que nadie se quedará atrás. La misma debió ser implementada por todos los países que integran la ONU y también por las partes interesadas mediante una alianza de colaboración. La pregunta es, ¿cómo vamos? ¿Efectivamente nadie se está quedando atrás? Los Objetivos del Desarrollo del Milenio, las ODM, se habían aprobado en el año 2000 sin ninguna participación de la sociedad civil. La reducción de la gran agenda transformadora de los años 90 a 8 objetivos significó en muchos casos un distanciamiento con la sociedad civil, aunque hubo efectivamente un esfuerzo gubernamental en la región por cumplir las ODM, aunque fuese parcialmente. Años después, las ODS representan un salto cualitativo en términos de participación en su diseño, pero al mismo tiempo constituyen una agenda de transformación de las relaciones de poder que sin duda alguna los convierte de hecho en objetivos difíciles de realizar si no se logra un compromiso real, como debe ser, de los liderazgos políticos, económicos y sociales de la región. ¿Qué pretenden estos 17 objetivos y estas 169 metas? Y yo lo reitero el día de hoy porque es muy importante poder saber qué se está priorizando en el carácter integrado. En una, retomar las ODM, o sea, aquello que no se cumplió. Hacer realidad los derechos humanos y alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Al mismo tiempo, la Agenda 2030 considera que el mayor desafío que enfrenta el mundo es la erradicación de la pobreza. Debemos tener en cuenta que la mayoría de los objetivos tiene como metas la inclusión de la igualdad de género. Con base a estos informes gubernamentales producidos por cada país de la región, tenemos un documento muy importante y es el de la CEPAL. La CEPAL elabora un balance de avances, límites, problemas de la igualdad de género en la región e identifica desafíos también para después del año 2015. El documento enmarca el proceso, un contexto de democratización y activa participación del movimiento feminista de mujeres. Se muestra
que la situación de las mujeres en la región ha mejorado de manera lenta, pero sostenida, que los avances han sido dispares y no siempre en las mismas áreas, e identifican además un progreso muy heterogéneo. Identifica también con grandes avances cambios jurídicos, que es muy importante, la adopción de políticas públicas de igualdad y los avances de autonomía en la toma de decisiones, algo más importante todavía, rescatando reformas institucionales y cambios positivos en la cultura política. Un dato importante es que, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Trinidad, Tobago, han tenido mujeres en el más alto nivel de poder ejecutivo. También señala múltiples problemas y dificultades que afectan la posibilidad de una efectiva transversalización de género, de la igualdad de género y no solo las políticas específicas. El balance muestra que las mujeres indígenas, las afrodescendientes y las que habitan en áreas rurales son las que se encuentran en mayor desventaja para acceder a sus derechos y a los servicios. Ciertamente, se debe tener en cuenta que pensar en la igualdad de género es conocer una forma de analizar la realidad con base a considerar algunos ejes que hacen a la construcción de las relaciones de poder de género, que es uno de los sistemas de dominación del mundo. Además, algunos de esos ejes son lo público y lo privado. Y yo lo quiero señalar porque para mí es ahí donde parte el problema. Lo productivo y lo reproductivo, lo universal y lo particular, entre otros. Es decir, se debe trabajar sobre lo femenino y masculino en las sociedades y en los aspectos en los cuales lo femenino es menos o tiene varios vacíos, vedados espacios e instituciones sociales. El análisis ha mostrado también que lo público se ha convertido en un espacio privativo de los varones, de lo masculino, que en muchos momentos históricos y casos se ha llegado a la prohibición de acceso de las mujeres a esos espacios. Es por eso que una estrategia de igualdad de género debe eliminar las discriminaciones de acceso y facilitar el acceso igualitario. Cita como ejemplo a muchos países europeos en los que hubo leyes conocidas como sálicas, que no permiten que las mujeres estuvieran a la cabeza de las monarquías, por ejemplo. En otras podían acceder siempre y cuando no hubiese ningún varón en la línea sucesora. Esto siguió existiendo en las repúblicas y en las democracias, donde las mujeres tuvieron que luchar por ser reconocidos como sujetos de derechos políticos, de elegir y ser electas. Una vez conquistado el derecho a voto, se las relegó a elegir entre la conquista del voto y lograr mecanismos para un mayor acceso a cargos efectivos. ¿Cuánto hemos tardado? De 36 a 60 años. Finalmente, se llega a plantear la paridad, es decir, la igualdad en la representación política. Pero la vigencia de la dicotomía público-privada no significó que las mujeres dominaron el espacio privado, pues desde lo público se determina lo que pasa en realidad en lo privado. Es así que el ámbito supuestamente femenino era en realidad aquel en que las mujeres soportaban, y en muchos casos continúan soportando violencia, responsabilidades reproductivas, despojo de sus bienes por el régimen patrimonial, del matrimonio, sin duda, y ni siquiera podían decidir el lugar de residencia o tener la patria potestad de sus hijos. Eso fue cambiando justamente por el aumento de poder de las mujeres en lo público. Es decir, el ámbito privado fue también objeto de modificación de las relaciones de poder de género. Las políticas públicas fueron y son fundamentales para lograr la igualdad de género en todos los ámbitos. En el informe, por ejemplo, de la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ¿qué señala? Señala que los países de la región han progresado de manera significativa en el diseño y coordinación de las políticas de igualdad de género. Esto ha permitido generar normas para hacer frente a la violencia contra las mujeres y conseguir una participación más igualitaria en los procesos de toma de decisiones. Eso es muy importante, así como en la construcción de sistemas de información para poner en evidencia la situación de discriminación a las que se encuentran sujetas.
Pero no obstante a esto, el Organismo Regional de Naciones Unidas llama la atención de que el sistema económico y distributivo de América Latina no ha sido lo suficiente para superar las desigualdades de género. ¿Qué considera? Considera que la heterogeneidad estructural, económica, social presente en la región sigue constituyendo un obstáculo para la garantía de los derechos de todas las mujeres y las niñas. En otras palabras, los avances contrastan con las persistentes discriminaciones y los continuos actos de violencia, tanto física como psicológicamente, que se siguen registrando en los diversos países. Yo diría que en la mayoría de países en el mundo. Esto en general responde a un tema cultural, a una idiosincrasia. De ahí la necesidad de que además del diseño de políticas y normas, los gobiernos se preocupen también por generar los cambios desde el punto de vista educativo. Esa para mí es la raíz del problema. Según la CEPAL, para analizar el progreso de la igualdad de género en la región, se debe tener en cuenta el grado de autonomía o capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus vidas según sus propias aspiraciones. Ese es un derecho natural que nosotros tenemos. Las desigualdades de género tienen su correlato en la ausencia o en las limitaciones de la autonomía en sus tres dimensiones: la económica, la física y en la toma de decisiones, así como en sus interrelaciones, y a su vez se encuentran determinantes en los ámbitos macroeconómico, productivo, institucional y sociocultural. Al respecto, también explica que la escasa diversificación productiva, así como la vulnerabilidad de los países de la región frente a los choques externos, repercuten de manera negativa en la posibilidad de alcanzar la igualdad, al impedir el dinamismo del mercado laboral, lo que conlleva una distribución desigual de los beneficios del crecimiento. También considera que al persistir la violencia de género y presentarse una sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados, así como brechas salariales de género, se ponen barreras para la participación plena de las mujeres en la economía y frenan la creación de ambientes laborales más diversos y de estructuras productivas con mayores niveles de igualdad. Bien, entonces, no obstante, a todo ello, ¿se han dado avances importantes? Sí, se han dado avances en cuanto a la autonomía física y de toma de decisiones, gracias al desarrollo de leyes para prevenir y sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, así como acciones que amplían sus posibilidades de participar plenamente en las decisiones que inciden en su propia vida y en la vida de las demás mujeres. Pero pese a los avances, hay varios desafíos que los diferentes países deben enfrentar para mostrar mayores resultados. Entre los principales destaca el de la implementación efectiva de las leyes y normas ya aprobadas. Eso es un avance que está ahí, que está en el legislativo, pero la implementación, qué difícil es lograr esa implementación en cada país, así como garantizar el pleno acceso de las mujeres a la justicia. Por ello, considera necesario entregar recursos públicos a los distintos organismos del Estado que se encargan de cumplir con la legislación, así como armonizar la normativa nacional con el marco internacional que garantiza los derechos de las mujeres y con las que se tengan a nivel de provincias y estados. De igual forma, también se ve necesario fortalecer los mecanismos que permiten otorgarle a las mujeres mayores recursos humanos, políticos, financieros, aumentar su jerarquía y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. En ese propósito, es importante incluir la perspectiva de género en las estrategias y planes de desarrollo e implementar planes de formación y capacitación en materia de igualdad de género dirigido ¿a quiénes? A las entidades públicas. En cuanto a la autonomía económica, el Organismo Regional de Naciones Unidas estima fundamental incrementar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. ¡Qué gran cosa! Y entre los hogares, la sociedad y el Estado, dados los niveles de desigualdad en la distribución del trabajo no remunerado y de cuidados. También ve como un desafío la necesidad de promover una educación integral que supere los estereotipos sexistas y promueva una cultura de igualdad entre mujeres y entre varones, para derribar los patrones culturales, pues, esos patrones patriarcales, discriminatorios y violentos.
Y dado los persistentes niveles de violencia, la autonomía física sigue siendo un gran desafío. Para ello, según el informe, se debe ampliar o profundizar los marcos normativos sobre violencia para hacer frente a las nuevas manifestaciones de este fenómeno. ¿Cuáles son? El acoso político, si yo lo sabré. En el Congreso de la República de mi país, por supuesto que había acoso político hacia las mujeres, el acoso callejero y en espacios públicos, y el acoso por medios digitales. En relación con la autonomía en la toma de decisiones, la CEPAL también encuentra que la participación de las mujeres se mantiene baja, a pesar de la existencia de leyes que promueven cuotas de paridad en los espacios de decisión. Por ello, estima necesario fortalecer la participación de mujeres en el poder legislativo de todos los países, así como generar condiciones para asegurar la participación y la incidencia efectiva de la sociedad civil en el proceso de elaboración y seguimiento de las políticas públicas de género. Quiero referirme en este momento también a una iniciativa que salió de 4 países aquí en América Latina, y estoy hablando de la Alianza del Pacífico. 4 países alineados en este espacio: Perú, Chile, Colombia y México. ¿Y qué cosa es lo que se ha logrado en la Alianza del Pacífico? El Grupo Técnico de Género de la Alianza del Pacífico fue creado en el 2015 y está encargado de incorporar y transversalizar el enfoque de género a nivel interno en la Alianza del Pacífico y a nivel externo entre todas las mujeres empresarias que lo integran. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es promover la aplicación, el enfoque de género a nivel interno en la alianza y a nivel externo entre las mujeres empresarias de la Alianza del Pacífico, de acuerdo a los mandatos dados en las cumbres por los presidentes de los 4 países. También tenemos ahí, por ejemplo, la aplicación de una encuesta sobre enfoque de género en el quehacer de los grupos técnicos, los comités y subcomités. Adopción de una hoja de ruta para promover el empoderamiento económico de la mujer, algo que es muy importante, ese empoderamiento que hoy debe ser fortalecido, que hoy debe ser trabajado con prioridad en cada gobierno de todo el mundo. Entonces, aquí en la Alianza del Pacífico también se impulsa el desarrollo económico y social de las mujeres de la región. Además, también se ha logrado la aprobación de la Declaración de la Alianza del Pacífico sobre igualdad de género, un estudio y diagnóstico para ver una radiografía de la situación actual de las mujeres empresarias en el comercio exterior, empezando obviamente por estos 4 países. La política nacional de igualdad de género en el Perú, que es el país donde yo vivo, donde yo trabajo y donde yo sirvo a mi país desde cualquier ángulo donde yo esté, aborda la discriminación estructural contra las mujeres como un problema público. Tenemos avances, muchos avances, la cual genera, pero sin embargo, a pesar de estos avances, se sigue generando desigualdad y limita el ejercicio de los derechos fundamentales y oportunidades de desarrollo de las mujeres. Creo que nada es suficiente hoy en día, entonces tenemos que doblar los esfuerzos. El modelo del problema público aquí en el país plantea que dicha discriminación estructural tiene en su base un conjunto de patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino, que es la constante en tantos países del mundo. Estos patrones, como causa central, generan, entre otros, en primer lugar, la asignación desigual de roles, productivos a los hombres y reproductivos a las mujeres. Soy reiterativa en esto. Las normas y cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. Los efectos de la discriminación estructural se evidencian en las vulneraciones a diversos derechos humanos en las mujeres, y quiero señalarlos. En primer lugar, el derecho a una vida libre de violencia. En segundo lugar, los derechos a la salud sexual, reproductiva, también al derecho de acceso y participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, además de los derechos económicos y sociales. ¿Y cuáles son las causas de la discriminación estructural contra las mujeres? En primer lugar, aquí en nuestro país observamos que es la asignación desigual de roles, productivos a los hombres, reproductivos a las mujeres. Reiterativo siempre, porque eso no ha cambiado a pesar de los años. Tanto la organización social del cuidado como las labores domésticas siguen siendo trabajos no remunerados llevados a cabo casi exclusivamente por mujeres. Esto representa barreras significativas para su incorporación
y participación en la fuerza laboral en igualdad de condiciones que los hombres. La alta participación de las mujeres en el trabajo doméstico no remunerado les genera una dependencia económica que establece patrones de asimetría en el intercambio y refuerza además relaciones de poder y subordinación con respecto a los pares masculinos. Otra de las causas son las normas y cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. Se aprecia una ausencia de lineamientos para transversalizar el enfoque de género en la gestión pública de recursos humanos, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, unida a una poca presencia de las mujeres en los puestos directivos y una falta de medidas afirmativas para promover su acceso, su permanencia en este tipo de puestos. Por otro lado, existen pocos estudios, diagnósticos, análisis, balances, evaluaciones de las políticas implementadas y del impacto y cambios alcanzados. Y yo debo decir ahí también de que esta falta de diagnósticos es una constante y uno de los puntos más débiles y cuellos de botella en cada uno de los países donde analizamos este tema. Tampoco se cuenta con los estudios estadísticos específicos encargados de identificar patrones discriminatorios y su grado de prevalencia. Otra de las causas son los patrones socioculturales discriminatorios, roles, espacios, atributos que privilegian lo masculino sobre lo femenino. Estos son causales que se han encontrado aquí en el Ministerio de la Mujer. El sistema educativo continúa reproduciendo modelos de feminidad asociados a lo doméstico, delicado, frágil, sumiso, así como una masculinidad vinculada a la virilidad, la autoridad, la fuerza, machismo imperante hasta hoy. Por otro lado, persisten actitudes y creencias que justifican el uso de la violencia contra las mujeres. En el interior de nuestro país, un gran porcentaje que pasa de la mitad piensa que esto es muy normal en nuestra sociedad, que invisibiliza la discriminación contra ellas o cuestionan que tengan las mismas capacidades que los hombres en el ámbito laboral. La tolerancia social a la discriminación es perpetuada y normalizada por gran parte de los medios de comunicación masiva, cuyos contenidos también responden muchas veces a estereotipos que refuerzan roles de género tradicionales. ¿Cuáles son los efectos de la discriminación estructural contra las mujeres? La vulneración del derecho a una vida libre de violencia, la vulneración de los derechos a la salud sexual y reproductiva, ya que persisten normas, políticas, prácticas discriminatorias sobre las esferas de la sexualidad y la reproducción, que afectan la capacidad de las mujeres para decidir sobre su salud, limitan su acceso a métodos anticonceptivos y les impiden además recibir una educación sexual integral. La vulneración del derecho al acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. Ahora estamos en periodo de elecciones en Perú y observamos una baja participación de mujeres, a pesar de la ley de paridad y alternancia. No se animan, no están dentro de los espacios de decisiones de poder. Se observa una baja participación en cargos de elección popular y en cargos directivos de organizaciones políticas. Asimismo, el porcentaje de mujeres en cargos de toma de decisiones en el sector público, que es donde se puede hacer más, aún es inferior al de los hombres. En el sector privado también. La vulneración de los derechos económicos y sociales. Las mujeres se encuentran en desventaja frente a los hombres en materia de acceso y culminación de la educación secundaria, por ejemplo. En ciertos segmentos de la población femenina, la afectación es mayor debido a factores como la edad, la etnia, el área de residencia, entre otros. Por otro lado, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de dedicarse al trabajo de baja productividad. Y ese es otro tema también. O el trabajo familiar no remunerado. Se mantiene también una brecha de género en materia de ingreso. ¿Cuánto ganan las mujeres en promedio? Un 29.3% menos que sus pares hombres por igual trabajo y en iguales condiciones. Aquí en el Perú, desde el año 2019, se empezó a fiscalizar a medianas y grandes empresas con el objetivo de asegurar el cumplimiento de esta ley, de esta obligación en materia de igualdad remunerativa prevista en esta ley. Una ley que prohíbe la discriminación salarial, laboral entre hombres y mujeres. Pero según un estudio regional de países latinoamericanos, Brasil es el país con menor brecha salarial entre hombres y mujeres.
seguido de un 24.8% de Argentina, un 25% en Chile, un 25.4% en Colombia, con 26.2% en cambio. Perú encabeza la muestra con una brecha salarial de 29.3%, altísima. La equidad entre hombres y mujeres sigue siendo uno de los mayores desafíos en el campo laboral. Somos muchas las empresas que de pronto, incluso empresas creadas, fundadas por mujeres, sin embargo, no están contratando más mujeres para cargos hasta ahora reservados solo a varones. Y aunque la tasa de la presencia femenina en puestos gerenciales continúa siendo menor, el 20% en Latinoamérica poco a poco está aumentando su cuota de participación. Además, los datos del Instituto Nacional de Estadística en el Perú revelan que las mujeres ganan un 30% menos que los hombres desempeñando las mismas actividades, exactamente el 29.3% que les había referido. Situación que se intenta mejorar con la aplicación de esta ley, la ley 30.709, y la fiscalización, hay que poner fiscalización por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización en el Perú. También existe una brecha en el uso de las tecnologías de la información, las TIC, la cual se manifiesta no solo en el menor número de usuarias de las TIC, sino también en la persistencia de desigualdades estructurales específicas de género. ¿Cuál es la situación futura deseada? La Política Nacional de Igualdad de Género propone que al 2030 se reduzca la situación de discriminación estructural contra las mujeres. Respecto de las causas del problema, esta reducción, ¿cómo se expresará? Esta reducción se expresará en normas, una cultura institucional que refuerce la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres, y al 2030 el 100% de los ministerios y al menos el 50% de gobiernos regionales tendrían que estar incorporando el enfoque de género en la gestión institucional. Pensamos que se debe incrementar también la participación de las mujeres en el servicio civil, así como en los cargos de toma de decisiones. Asimismo, el enfoque de género se tiene que incrementar de manera progresiva en las demás entidades públicas. La asignación desigual de roles productivos a hombres y reproductivos a mujeres. Al 2030 se contará con un sistema nacional de cuidado, el cual habrá contribuido a reducir la carga de trabajo no remunerado, que duda cabe, que pesa hoy en día sobre las mujeres en materia de cuidado a los hijos, lo cual las personas adultas mayores también serán atendidas, los enfermos crónicos y las personas con discapacidad, con mucha prioridad. Patrones socioculturales discriminatorios que privilegien lo masculino sobre lo femenino. Al 2030 se espera reducir el índice de tolerancia social a patrones socioculturales discriminatorios, lo cual se verá reflejado, entre otros aspectos, en la reducción de la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres, lo cual en el año 2015 era de 54.8% y se espera que el 2030 se reduzca al 36.8%. Y finalmente, para terminar mi participación, respecto de los efectos del problema, esta reducción se va a expresar en la vulneración del derecho a una libre de violencia. Se tiene que reducir esas tasas, la vulneración de los derechos a la salud reproductiva al 2030 se tiene que reducir de 13.4 al 7.2, la vulneración de los derechos económicos y sociales al 2030, la brecha de los ingresos entre hombres y mujeres también se tiene que reducir acercándose a la paridad. De este modo, se va a aumentar el índice de empoderamiento económico de las mujeres, lo cual se refleja, por ejemplo, en el aumento de la tasa de paridad de las mujeres, que pasará a representar el 80% de los ingresos de los hombres en el 2017, al 86.8% al 2030. Son retos que asumimos con mucha responsabilidad. Desde cualquier lugar donde estemos las mujeres, tenemos que trabajar para mejorar esta situación de desigualdad en nuestros países. Quiero agradecer infinitamente a Igualia por haberme permitido y haber tenido el honor de participar en este congreso. Creo que los aportes de distintas mujeres como yo, que estamos en diversos lugares del mundo, pueden sumar para lograr que las mujeres tengamos un futuro más pleno,
un mejor futuro para los hijos de nuestros hijos, pero sobre todo para que nosotros tengamos la oportunidad de demostrar que nuestro desarrollo de capacidades permite dar a conocer cuán valiosas somos. Muchísimas gracias.